Es lo que vamos a revisar en la próxima hora. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (21:04), estamos en vivo. Dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira: progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es miércoles 3 de febrero del 2021 y me acompaña, como de costumbre, de lunes a jueves, Carla Larrea Falconi. Gracias, Carlos. Buenas noches. Es un gusto acompañarlos nuevamente. El tema de hoy nace de la vacuna, o sea, más bien dicho, del proceso de vacunación, que inevitablemente termina en el problema de fondo: el sistema de salud. Es por eso que hemos denominado a este tema Vacuna y Salud. Vamos a examinar las propuestas de los tres más opcionados a la presidencia de la República, partiendo por lo puntual de la vacunación, luego sus referencias a lo que es el sistema general de salud, porque esto está al tope de la preocupación de los ecuatorianos. Después de salud viene empleo, después viene inseguridad, corrupción y algunas cosas adicionales. Pero si no se mantiene sana a la población o no se baja el nivel de mortalidad, que no es del 1%, es del 6%, según la comparación de muertes adicionales entre el año pasado y el actual, la reactivación económica y todo lo demás que se habla es quimera. De ahí el porqué, la importancia de este espacio y el abordaje que haremos del tema que acaba de plantear Carla. En este contexto tendremos un informe del noticiero sobre la vacunación que se inició con médicos y enfermeras de la parte privada. Además, nuestro reportaje de contexto, donde tenemos la opinión del doctor Marcelo Aguilar, quien es epidemiólogo, y también el doctor Leonardo Viteri, quien es especialista en salud pública. Y en nuestro contrapunto por Zoom tenemos de invitados al doctor Santiago Carrasco, expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana, y el doctor Godenovich Campoverde, médico internista, experto en biología molecular y cetogénica. Y en el set tenemos el gusto de recibir esta noche al doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud y miembro del Foro de Salud. También lo acompaña la doctora Alexandra Zambrano, doctora en medicina y cirugía, especialista en gerencia de servicios de la salud. Comienzo con ella. Bienvenida, doctora. Ella es además, tiene un posgrado en la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE, en calidad de innovación, y un posgrado en la Politécnica Chimborazo en máster en nutrición. ¿Cómo ve usted la forma en que se ha manejado la vacunación hasta ahora y cómo debe mejorársela? Bueno, definitivamente, buenas noches, antes que nada, doctor. Definitivamente hay mucho hermetismo, esa es la percepción que creo que es general. No hay información que realmente nosotros podemos, como médicos, sacar una conclusión de cómo está llevándose a cabo el proceso de vacunación al momento, ¿no? Como bien lo dijiste en el inicio, ¿no? Hay un número de vacunas que supuestamente estaban asignadas para entregarse, para ser iniciada el proceso de vacunación en la fase 0, en la fase piloto, pero lamentablemente de los resultados que hemos obtenido, que hemos visto, que hemos palpado, no se ha llevado de la forma como nosotros esperábamos que se lleve, ¿no? Considero que personalmente que la planificación, el plan o la estrategia de vacunación debió haber sido correctamente socializada, incluyendo a todos los actores en el sector salud. Ya no lo hicieron. ¿Qué cabe hacer en el tiempo que resta, puesto que lo que puedo anticipar es que la meta de vacunar 2 millones hasta mayo, que es lo que esperaban, no la van a lograr?
Bueno, realmente tener las cosas claras, porque desconocemos cuál es la planificación. Lo único ¿Tienen que revelar el plan? es que es la única forma como poder integrar a la red e involucrar más actores en este proceso. ¿Otros países lo han revelado? Por supuesto, es de conocimiento público. Hoy me llegó casualmente el modelo de vacunación de Australia y es coincidentemente muy similar a la propuesta que tenemos como grupo en el contexto de vacunar los 9 millones en los 100 primeros días, con la prioridad de la población. Ya van a ver a quién se refiere cuando habla de como grupo la doctora Zambrano. En el caso del doctor Francisco Andino, aparte de lo que dijo Carla, él es máster en epidemiología. Siempre tengo confusión y por primera vez le acierto. Siempre digo infectología, ustedes en epidemiología, y máster en VIH-Sida de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su misma perspectiva de igual tema. ¿Cómo se explica la forma tan errática en que han manejado la vacunación hasta ahora y cómo podemos enderezar el camino, o puede el gobierno hasta que le toque entregar el poder? Carlos, yo creo que hay que... Buenas noches primero. Bienvenido, yo creo que hay que analizar desde la geopolítica mundial el problema de cuando existen estos elementos y la competencia que existe entre cada país por generar vacunas. Entonces, la primera pregunta que yo haría, ¿por qué la de Pfizer? ¿Por qué no la Sputnik V? ¿Por qué no la AstraZeneca? Porque tiene 97% de garantía o 95% de garantía, aunque tiene los inconvenientes del frío. Ese es uno de los temas. Ahora, en salud poblacional, lo que tú tienes que alcanzar es la mayor cantidad de vacunación para proteger a toda la población. Entonces tienes que vacunar el 60 al 70% de la población para poder cubrir. Si tú llegas a tener 92% de la vacunación como la Sputnik V, obviamente es una vacuna buena. Lo que más tienes que valorar es que tenga menores efectos colaterales y que sea de fácil aplicación. Una cosa más. De precio accesible, pues, de precio accesible. El costo, que es la factibilidad. ¿Sabe a cuánto dice Juan Sebastián Roldán que nos dieron esta? 10 o 20 dólares la dosis, que habían entregado en principio 4 millones de dólares, y el gobierno tiene 200 millones reservados para esta primera fase. Sí, es correcto. Entonces, tal vez con 200 millones de dólares implemento yo una fábrica de vacunas, rehabilito al Instituto Nacional de Higiene, derogo el artículo 290 del registro oficial 788 y hago una alianza público-privada y con las internacionales pongo la planta de vacuna. Y hay otra cosa adicional que les preguntaré luego, y que se las anticipo a ustedes, y que suena increíble. ¿Y por qué ponerse una vacuna tan poco probada? Dejémoslo para después. Pues la gente quiere vacunarse, está bien. ¿Con qué proseguimos, Carla? Hoy en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de San Borondón empezó la jornada de vacunación. Médicos, enfermeras, auxiliares serán vacunados. Aproximadamente 3.700 personas de estos centros de salud van a recibir la vacuna Pfizer que llegó en enero al país. Aquí les traemos el informe. Al centro de convenciones de la UES llegaron enfermeras, médicos y camilleros para ser vacunados contra el COVID-19. Debo estar agradecido, ¿no?, que se nos haya valorado como contingente humano de darnos esta oportunidad de quedar inmunizados frente a la enfermedad por la que hemos estado pasando el último año. ¿A qué se dedica usted? Soy auxiliar de enfermería en el IES de Durán. De cada pequeño frasco salen 6 dosis para inmunizar al personal que ha batallado contra la pandemia hace casi un año. Nosotros los anestesiólogos estamos en primera línea entubando a los pacientes y estamos en constante peligro por toda la contagiedad de esta enfermedad. El personal médico es de 7 clínicas privadas y de los hospitales Centinelas que funcionan en Guayaquil. Aquí conversamos con una doctora que se contagió de coronavirus y también fue inmunizada. ¿Usted le dio COVID ya? Sí. ¿En qué fecha? En marzo. ¿Qué fecha? Marzo, el 14 de marzo. Okay. Sin embargo, bueno, en este momento se está vacunando. Sí, pero debes de tener en cuenta que la inmunidad no dura siempre, ¿eh?
Luego de ser vacunados, los doctores se dirigen a esta área que ustedes observan. Aquí los monitorean para ver si registran algún efecto secundario. En donde durante 30 minutos están siendo observados que no tengan ninguna reacción, y si llegase a pasar algo, pues tenemos la sala de emergencia para poder atender a las personas por cualquier cosa. El personal seleccionado forma parte del 5 u 8% de cada clínica y hospital público para que las dosis de Pfizer no se dañen. Con eso nosotros medimos cadena de frío, que hemos visto que nos ha ido súper bien. Medimos la parte de transportación de la vacuna, desde el momento que va desde el centro, desde el banco de vacuna a las diferentes unidades donde tienen que dejar los termos en los cuales se encuentra la vacuna. Y medimos también en situ, medimos cómo están los puntos vacunatorios. Lo que observamos es parte de la fase piloto. Hoy se prevé vacunar a 700 personas y en los próximos 21 días a ellas se les suministrarán las segundas dosis. Emilio Zamora, TC Televisión. 21 horas 14 minutos. Ahí tiene parte del plan. Usted decía que no hay plan. Ya se van a ejecutar en 3 fases. La fase 0, plan piloto, es para 50.000 dosis al personal de primera línea de adultos mayores de los centros geriátricos y sus trabajadores. Pasada esa fase, comenzarán en la segunda. Esto se inicia a fines de marzo, inicios de abril. Se vacunará masivamente al personal de salud, fuerzas del orden, bomberos, funcionarios de recolección de desechos, sectores estratégicos y grupos vulnerables. ¿Qué más espera saber? No, pues, o sea, es una aparente planificación, pero con los días y el número de población a ser asignada para la vacunación. ¿Por qué le llama aparente planificación? Porque en la realidad, en las unidades que he tenido conocimiento, están planificadas que lleguen 180 unidades y llegaron 78, por ejemplo. ¿Ya? Eso pasa en todas partes. Pero es están retrasados en la entrega de las vacunas. Pero entonces la Pfizer para la producción, la línea de producción para incrementarla. Hay que ser transparente con la información, que yo creo que eso es un punto muy importante para la población, que se diga lo que realmente sucede, porque estamos jugando, por llamarlo de alguna manera, con la salud y la vida de las personas, de los ciudadanos, y yo creo que la salud en estos momentos debe ser prioridad y política de Estado. Y con las expectativas de esa gente y la angustia que eso causa. Usted fue más allá. Usted se planteó porque la vacuna de la Pfizer y que este fondo podría utilizarse de otra manera, 200 millones, para conseguir el mismo resultado, doctor Francisco Andino. No solamente el mismo resultado, sino mayor resultado. El Instituto Nacional de Higiene tiene 5 funciones, o tenía 5 funciones. Y mira lo que hemos nosotros tenido. No tenemos fabricación de biológicos ya no hay investigación, los PCR son un lujo, a la gente pobre no le hacen PCR, y obviamente nosotros hemos tenido un descontrol de lo que hacía el Instituto Nacional de Higiene frente a la vigilancia de salud, inclusive de los laboratorios. Ya, doctor, pero eso a largo plazo, pues. Hasta que se rearme eso, ¿qué hacemos con la gente que necesita la vacuna, que corre un riesgo enorme de morirse? La vacuna no te va a quitar la mascarilla, no te va a quitar la condición real de vivir nuevamente igual, normal. Lo único que va a hacer es reducirte que tú vayas a morir o a enfermarte. Pero, en definitiva, si tú tienes un plan de 200 millones con una vacuna un poco más cara, compra una vacuna que tiene un efecto, que es más barata, e inclusive operativamente es mejor de colocarla, porque lo que tú estás viendo es una colocación de vacuna en sitios fijos. Aunque tenga un nivel de protección menor. No importa. ¿Sabe lo que planteó? ¿Sabe quién planteó una cosa parecida? El doctor Fauci en Estados Unidos. Dijo que para los países del tercer mundo nos manda una vacuna más barata, pero solo tenía 65% de protección. Claro, pero nosotros podemos ponernos la Sputnik que tiene 92%. ¿Y que la fabrica quién? La fabrica Rusia. Rusia. El problema aquí es... ¿Es confiable? Sí. La está haciendo Argentina. ¿Es confiable? Es confiable porque tiene los estudios... A ver, hay algo que es medicina basada en evidencia, ¿no? Y los estudios y los ensayos clínicos son determinantes. Ya, tal vez se tiene más confianza, una confianza adquirida a que sea una marca reconocida, Pfizer, una farmacéutica reconocida, o Moderna o Johnson & Johnson, pero, por ejemplo, Johnson también tiene una efectividad menor a la de Pfizer y también se la ve como una opción. Bien. Por el tema también de logística. Pero podría hacer algo más. ¿Por qué nosotros que fabricábamos la vacuna de la difteria, de la fiebre amarilla, de la polio, y no éramos marca? Ya, pues no ahorita.
Es un rato. ¿Ya? Okay. Ya. Miren, yo tengo que ir a otro tema. Este tema de la vacuna fue abordado por algunos de los presidenciales en el debate que iba a usar, no debate, las comparecencias hace un par de semanas aquí en TC. Y miren cómo lo hizo el candidato Arauz. Yo hace pocos meses me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4.4 millones de dosis para poder atender a ustedes, ecuatorianos. Nos ha garantizado una dotación textual. Ahora miren lo que dice el presidente de la Argentina en una carta pública aclarando esta cuestión. A ver si acercamos la parte. No obstante ser un emprendimiento privado, renuevo mi compromiso para interceder ante las autoridades de este laboratorio a los fines de que se contemplen las necesidades del querido hermano pueblo ecuatoriano, no de su gobierno, ¿ya? De igual modo, en caso de que los consideren necesario y oportuno, pondremos todo nuestro esfuerzo para ayudar al Ecuador, ya voy a decir porque se me vino la palabra mentir en la cabeza, para ayudar al Ecuador en sus gestiones con otros proveedores. ¿Está claro? Mintió el candidato Arauz, simple, mintió. Es un ignorante que no sabe lo que significa el verbo interceder. O no tiene memoria, que no se acordó lo que le ofreció el presidente argentino. Bueno, esto fue un escándalo allá, porque una vez que trascendió la noticia, le dijeron los argentinos, ¿cómo así? Aquí no han logrado vacunar ni siquiera la 10ª parte de esa cantidad y le van a garantizar a los ecuatorianos vacunas. Así comienza un candidato a la presidencia de la República antes de ser presidente, que es lo que él cree que va a ser. Mintiendo. Hay que decirlo con todas sus palabras y hay que advertirlo. Si a pesar de eso, de estas evidencias, no de mi opinión, siguen creyendo el engaño, ustedes sufrirán las consecuencias. Carla. Al regresar tendremos la propuesta del candidato a la vicepresidencia, Alfredo Borrero, quien explica cómo vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Y también nuestro reportaje de contexto con la opinión del doctor Marcelo Aguilar y también del doctor Leonardo Viteri. Carlos. Les recuerdo que si ustedes no votan el 7 de febrero, permitirán que otros escojan no solo un presidente, un destino, y que lo hagan por usted. Seguimos con Vera a su manera. 21:25, enseguida retomamos la conversación con la doctora Alexa Zambrano, de Medicina y Cirugía, especialista en gerencias de servicios de salud, y el doctor Francisco Andino, ex ministro de Salud, epidemiólogo. Le atiné, ya, ok. Miren, es que siempre confundo las dos profesiones, son para mí tan parecidas. Esta es la persona que propone, como candidato a la vicepresidencia en fórmula con Guillermo Lasso, vacunar 9 millones de personas en 100 días. Estuve en un programa matinal de opinión que hago y le averigüé cómo. Aquí su respuesta. Nosotros pensamos llegar a vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Y le voy a decir cómo, Carlos. Tenemos en este momento alrededor de 2.160 centros en el Ministerio de Salud, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el ISFA y en el ISPOL, con sector privado, donde podemos vacunar un promedio de 43 pacientes al día y vamos a completar en 100 días 9 millones. Tenemos que explotar lo que tenemos, que son los centros y subcentros de salud. Si mis matemáticas no están mal, 2.160 por 43, 92.800, con 2 ceros más, 9.280.000. Pero eso en el papel. Usted que participó en la elaboración de ese plan de gobierno, ¿quién les dice que es posible? Sí, o sea, realmente es muy ambicioso, pero sí es posible. No, realmente yo y el equipo de trabajo, más que nada, el doctor Borrero tiene un equipo técnico conformado por especialistas en salud pública, salubristas, epidemiólogos, infectólogos, que hacemos realmente un análisis, primero epidemiológico, porque tenemos que fundamentar en datos reales de los que tenemos oficialmente, ¿no? Que son los datos que el Ministerio de Salud Pública presenta, y en base a esos podemos
estandarizar cuáles son las mejores herramientas para poder aplicar el proceso de vacunación. Cómo dividen la población, vulnerabilidad, provincias, edades, accesibilidad. Me impresionó. Pero parte de una premisa falsa, pues. ¿Y cuál es la premisa falsa? Que van a tener vacunas. Si el mundo no tiene vacunas, la gente se pelea de dentelladas por vacunas y ustedes están ofreciendo a la gente una cuestión sin que tengan el material. A ver, primero que dentro de esta planificación, efectivamente partimos desde tener las vacunas. Al momento ya se están haciendo las gestiones y los contactos, haciendo cartas de intención con Moderna, con Johnson & Johnson y también con la Embajada de India para también tener la AstraZeneca, que es la que tal vez podríamos tener un poco mejor la posibilidad. Sin contar con que debemos saber cuál es el número de dosis que tenemos ya comprometidas para el país y sin contar con el plan de la OMS, el COVAX, que va también a asignar vacunas. Hoy salió ese dato. Ya, hoy salió ese dato. Con cargo al COVAX nos mandan 885,000. Así es. Entonces, ¿usted le cree a la OMS? Pero es que tenemos que... ¿Usted le cree a la OMS? Le creo en el sentido de la intención, porque es una propuesta generada con fundaciones que tratan de garantizar la disminución de enfermedades infecciosas. Otro factor aquí, en cambio, doctor. Hay quienes plantean que el sector privado debe entrar a ayudar en el sentido que el gobierno les permita, aunque los fabricantes todavía no venden a privados, comprar directamente, aunque paguen más. Así se descargan de esa parte privada de la población que sí puede pagar una vacuna aunque sea más cara y que está desesperada por vacunarse, y el gobierno se concentra en lo público. ¿Qué le parece? El problema está en el COVAX. A la larga nosotros tenemos 3 tipos de países. Los países desarrollados, que están acaparando todas las vacunas. Los países subdesarrollados, que son apadrinados por los países desarrollados. Y nosotros somos el tercer mundo, es decir, de los vías en desarrollo. No, alguien nos ha apadrinado, pues. Somos el segundo en tener la vacuna de la Pfizer en Sudamérica, sí, tampoco somos tan votados. Pero al nos final, han dado 8,000 nomás, pero comenzaron. Sí, pero no al final la cantidad que tú necesitas para poder plantearte en el tema de la pandemia. Entonces, al final tú puedes tener un plan muy bueno. Es más, el PAI, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que ha tenido coberturas de 100, 110%, se vino abajo. Se vino abajo en el Ministerio de Salud Pública porque cambiaron a la doctora Fátima Franco. Explíquenle al país qué es el COVAX. El COVAX es el sistema de compras de las vacunas que prácticamente la rige la Organización Mundial de la Salud. Y al final, en ese sentido, lo único que uno tiene que ver es en el tema de producción y en el tema de compra. Al final de esto, yo vuelvo a repetirte algo. Si uno quiere tener una vacunación, tiene que tener capacidad instalada en el Ecuador para hacer que esa vacunación sea verdaderamente efectiva. Más irreal que lo que plantean ellos todavía. Puede ser que hasta sí. Que tengamos esa capacidad instalada, si hasta suero antiofídico nos impidieron poder seguir haciendo. Ahora, esa vacuna, esa magnitud. Yo no creo que haya una condición. A ver, yo creo que podemos hacer una cosa mixta. ¿Cuál es la cosa mixta? Sigue comprando y gestionando las vacunas, pero no dejes de generar precisamente capacidad instalada, no solamente por esto. No hay vacunas, Carlos, en este momento para las vacunas de los niños. No hay vacunas. Para otro tipo de enfermedades. De otras enfermedades. Entonces estamos nosotros generando una brecha inmunológica terrible. Ya. Entonces la gente corre, ni siquiera para el tema de la tuberculosis. Ya, eso nos lleva al otro que quiero analizar, que es ya el problema general de la salud en el país. Fíjense qué ambicioso decir esto en el poco tiempo que tenemos, pero lineamientos generales por lo menos sí nos pueden proporcionar. Y para eso seguimos con Carla. Como les dije al inicio del programa, el abordar el tema del problema de la vacuna inevitablemente nos lleva a hablar del sistema de salud. Y lo hacemos en este momento con la opinión del doctor Marcelo Aguilar y del doctor Leonardo Viteri. La pandemia agravó lo que ya estaba mal. El sistema de salud montado por el correísmo con más propaganda que realidad. Antes había trascendido la entrega de hospitales a gente corrupta, la escasez o sobreprecio de medicina, las construcciones atrasadas, los equipos inservibles, las citas para después de un año. El sistema de salud durante las reformas sanitarias que se hicieron en el gobierno de Correa quedó tremendamente debilitado en varias cuestiones de salud pública. El sistema de vigilancia epidemiológico, los programas de control, el Instituto Izquieta Pérez. Esta vez fue algo insoportable.
Carnets de discapacidad entregados sin méritos en plena pandemia por el Ministerio de Salud. Y hace 2 semanas, el remate. El ministro de Salud puso entre los primeros ancianatos donde se debía vacunar al de su madre. Lo que hizo con las manos, pues el doctor Juan Carlos Ceballos fue crucial para conseguir las vacunas de Pfizer para el Ecuador, cuando solo Chile lo había logrado, lo borró con el codo. Y el ministro, después de haber vacunado a su familia, quiso tapar sus errores, enviando a todo el país vacunas. ¿Usted sabe cuántas envió al hospital de Tulcán? 4. La urgencia y la necesidad de un proceso de vacunación llevó al gobierno a idear un plan que no se conoce, pero que se ejecuta. La gestión de vacunas es una cuestión clave y hasta el momento no hay claridad en eso en el país, y creo que es momento de exigir al gobierno nacional un plan. Llegaron 8.000 vacunas y a la semana siguiente ninguna. Eso desató por un lado el reclamo y por otro la oferta de vacunas de un candidato presidencial cuya audacia lo llevó a ofrecerlas en un encuentro con sus rivales. Cuidado con aquella mentira del que está diciendo que el gobierno argentino le va a dar 4 millones, por Dios. Se están burlando de la gente. Yo hace pocos meses me reuní con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, y nos ha garantizado una dotación de 4.4 millones de dosis. El presidente de Argentina desmintió a Arauz en una carta escueta y clara, donde lo desmiente sin decir que el candidato ecuatoriano miente. Expresa que solo se comprometió ante los laboratorios a interceder. En Argentina el asunto causó desde risas hasta extrañeza e indignación por un presidente que ofrecía supuestamente a un político del socialismo del siglo XXI, su coideario, lo que allá ni siquiera tenían todavía. Esta supuesta garantía que el presidente argentino le dio al candidato del correísmo justamente para darle 4 millones. Yo le voy a dar vacunas, 2 datos. ¿no? Si Andrés Arauz mira TN Central, Sí. 2 datos. De noviembre a esta parte pasó tanto en la Argentina Corrió mucha que yo agua. le diría a Arauz que ¿qué va a hacer? Se lo dijo, fue intención, pasó demasiado. Yo le diría que de vuelta a la página. La demora y vacíos con el que comenzó el proceso de vacunación en el Ecuador llevó a examinar el asunto de fondo, el sistema y el concepto de salud de este país. El punto fundamental es que una pandemia se hace luchando en las calles, identificando los casos y aislando en las casas. El hospital es el peor escenario posible. Pero todo parte primero de cómo tener a la población sana, evitar que se contagie y que si lo hace, no se muera. Para de ahí recién arrancar con todos los planes. Preguntas concretas. ¿Ivermectina? ¿Te la toma? Sí. ¿Cuántas veces? He tomado por 3 ocasiones. 2 de 6 cada mg. quincena. Cada 15 días. Llevo 3 dosis. Vengo tomando 2 durante más de 6 meses. 2 ivermectinas en ayunas cada 15 días. Y aquí estoy. Hay propuestas ilusas y hasta ambiciosas, pero viables, como las del médico aspirante a la vicepresidencia con Lazo, el doctor Alfredo Borrero, quien explicó cómo vacunar 9 millones de personas en apenas 100 días. Es una operación muy compleja, que requiere entrenamiento, requiere tiempo y requiere reclutamiento de personal. Quizás haya que pensar en la academia, contar con las universidades, contar con las carreras de salud, de enfermería, de obstetricia, de medicina, incrementar el personal. En esta campaña las propuestas se concentran en enfrentar lo coyuntural para luego pasar a lo estructural. Y ahí es fácil distinguir lo posible de la fantasía. Seguimos en vivo, 21:36. Doctora, la siguiente pregunta es para una conferencia, no para una respuesta. Pero para pasar de la vacuna al abordaje que ustedes hacen del problema general de la salud, ¿cuáles son las claves? ¿Cuáles son los lineamientos con que ustedes piensan enfrentar ya el macro problema de la salud en el Ecuador? Bueno, realmente uno de los problemas básicos es el hecho de fortalecer el primer nivel de atención, ¿ya? La división en zonas perjudicó bastante
la territorialidad y cómo llegar hacia las poblaciones que necesitan atención de manera directa. ¿Qué es el primer nivel de atención? Primer nivel de atención son los centros, subcentros de atención. Por ejemplo, el Seguro Social no tiene primer nivel de atención, todos los pacientes van a segundo nivel, que son los ¿Qué hospitales ventaja del día. tiene atender ahí primero? Disminuir el colapso de las emergencias y las atenciones en un hospital que pueden ser para tratar patologías mayores. En un primer nivel de atención hacen control de un paciente con diabetes, hipertensión, un paciente controlado al que va a su cita de control para tener su medicación y descongestiona el hospital, que es de segundo nivel. Ahí me da usted una clave. Tengo claro que no es todo un plan. ¿Cuál es su clave? Deme una clave. Lo que pasa es que tienes que hacer un cambio estructural del sistema sanitario y tienes que tener 3 ejes. Uno, el modelo del sistema de salud. Tenemos un mandato 360 en la Constitución que te habla del sistema público de salud. El otro es que descentralizar y tienes que cambiar el orgánico funcional como lo hice yo en el 2003. Dejamos un orgánico por proceso y después nos cambiaron a un piramidal y ahora no sabemos qué cosa es una aberración. ¿Y el tercero? Y el tercero es la salud colectiva. Y ahí hemos planteado los DACE. Y en los DACE inclusive firmamos un convenio ¿DACE? Con las direcciones de acción social, salud y educación, que tienen que aterrizarse en los gobiernos autónomos descentralizados, sea alcaldía, prefectura e inclusive a las juntas parroquiales, donde debes tener 3 actores. Un actor, un médico o un profesional de la salud con experticia en salud pública o epidemiología. Otro actor, un comunicador social con experticia en marketing de salud. Y el tercer actor, alguien que tenga conocimientos de tecnologías para poder establecer en cada territorio 10 causas de morbilidad y de mortalidad. Gracias. Tengo lo que quería. 2 claves de cómo conciben ustedes la transformación del sector salud para que ustedes, televidentes, evalúen qué les proponen o dejan de proponer quienes aspiran a ser presidentes. Carla. Al regresar tendremos un contrapunto por Zoom entre el doctor Santiago Carrasco, quien es presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, y también el doctor David Gozdenovich Campo Verde, médico intensivista y cirugía y es especialista en gerencia de servicio de salud. Quiero recordarles que si ustedes este 7 de febrero no votan, permitirán que otros tomen la decisión no solo de elegir un presidente, sino un destino. Estamos en vivo, vamos a ver la hora, son las 21:39. Seguimos con Vera a su manera. 21:44. Empezamos a las 21:02. Estaremos terminando a las 22:02. Doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, buenas noches. Bienvenido igual, doctor David Gozdenovich, quien es médico internista, experto en biología molecular y citogenética. Bueno, han visto ustedes la discusión en la que estamos, hemos partido de la vacuna para ver de allí cómo se aborda el macro problema que es el sistema de salud. Refiérase a eso primero, doctor Santiago Carrasco, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias. Saludo cordial de la Federación Médica y Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud. A ver, el tema para nosotros preocupante desde el inicio, corrupción de por medio, corrupción al más alto nivel. Y la corrupción es la causante de que no existan en el país en este momento un sistema nacional con los expertos, con la gente que conoce, con la gente que sabe, con la gente que puede dar lineamientos y ayudas para poder salir de esta pandemia que está viviendo el mundo entero y el Ecuador. Y se le ha dicho a cada uno de los ministros que hemos tenido contacto que la gente que le rodea no tiene las experticias ni tiene la capacidad para dar los lineamientos adecuados para poder salir en esta pandemia. Entonces, ¿cuál es el fondo de este tema? Corrupción. Bien, vamos con usted, doctor David Gozdenovich. De la vacuna y del Sistema General de Salud, ¿cómo salimos bien librados en este rato? Muy difícil, porque ante todo, gracias por la invitación y con el respeto a todos los asistentes a este foro que muy amablemente nos ha invitado. Sí hay cómo saberlo, porque el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 COVAX ya está definido de acuerdo a un análisis de una proyección económica por medio de un grupo de
profesionales muy serios como son de los grupos de Economist, ya han hecho una proyección para Ecuador, que nosotros recién terminaríamos de hacer una vacunación de las 9 millones de dosis entre los meses de septiembre y junio del 2022 recién. Así que cualquier situación que se quiera plantear de 90 días es insustentable, no solamente porque no es parte del plan de COVAX, sino que también no va a haber las dosis disponibles al momento que uno desea. Bien, y eso es algo importante. Estuve hablando justo de eso con la doctora Zambrano. Volvamos a usted, doctor Santiago Carrasco, para su siguiente minuto. Si el nudo o el cuello de botella ahorita es corrupción, y eso tiene que ver con el entorno de los ministros, ¿cómo hacer para cambiar ese entorno y modificar el grupo que está trabajando en esto? Sí, en este momento, Carlos, estamos absolutamente claros de las mesas de veedurías. Primero, la segunda, el juicio político al ministro de Salud, la tercera, que realmente se le destituya. Este tema de trabajar en esta mesa de veedurías la tenemos absolutamente claro y el día jueves, mañana jueves, 8:30 de la noche, inicia la mesa de veeduría con la Comisión Anticorrupción y probablemente también en la mesa de salud de la Asamblea Nacional con el doctor Ángel Simalesa, el tema del seguimiento del juicio político al ministro de Salud. En su caso, doctor David Gosdenovich, dijo usted que lo realista recién sería terminar para junio o septiembre. ¿De dónde nace su certeza de que el COVAX va a entregar las vacunas que se requerirían para cumplir la meta? Debido a las proyecciones numéricas reales en cuanto a las capacidades de los laboratorios para poder facilitar las dosis necesarias. Pero si hasta ahora no la han podido cumplir. Muy difícil, por eso le digo, es imposible tratar de pensar que en 3 meses se puede ofrecer vacunar a 9 millones de personas, es imposible. Ahora, usted acaba de ver, doctor Santiago Carrasco, espero que siga en el reportaje, a 2 médicos de enorme prestigio acá, Roberto Gilbert, que estuvo en el set aquí y en otro programa matinal de opinión que tengo, el doctor Francisco Plaza Borges, decir que no solo recomiendan la ivermectina, sino que la toman como una medida de profilaxis, le llaman, paliativa, o que impide que te contagies o que, si te contagias, no te permite llegar a un estado de gravedad. ¿Por qué no adoptar estas y otras opciones, o que casualmente han aparecido, o que en pequeños ensayos se han probado? Sí, gracias Carlos por la pregunta. Acabamos de tener un Zoom con muchos profesionales en donde estamos realmente como Federación Médica y como Asociación Ecuatoriana de Medicina Interna, estamos diciendo que las posibilidades que tengamos los médicos de tratar a nuestros pacientes y de salvar vidas está absolutamente clara y está fuera del contexto de discusión de los ortodoxos que quieren temas de estudios científicos muy complicados y todo. La ivermectina la estamos utilizando y hemos visto una respuesta favorable en los pacientes y la seguiremos utilizando, y esto como un criterio latinoamericano, y vamos a seguir presentando los casos que tengamos. Vamos a darle entonces toda la fortaleza al tema del uso de la ivermectina. Muy amable, doctor Santiago Carrasco. En su caso, doctor Gosdenovich, usted trabaja como director científico de Laboratorios Indunidas, que justamente fabrica este medicamento. ¿Qué han hecho sobre la sobredemanda que hay de él? ¿Se ha agotado? ¿Cómo satisfacen la súbita presión que hay para comprar ese producto? Sí, el laboratorio realmente ha cumplido con todos los lineamientos y se ha cumplido inclusive con todas las proyecciones que se había hecho para poder surtir los canales diversos. El problema es que aún se presenta mucho la sobredemanda del producto como tal, porque las personas adquieren no 1 o 2 cajas, sino adquieren 20, 30 cajas en la desesperación de querer tener un tratamiento. Y eso es la principal razón del posible desabastecimiento que se está presentando. Bueno, hay que ampliar la línea de producción. Doctores, muchas gracias. Y en especial a usted, doctor Santiago Carrasco, por un detalle que acaba como profesional de ratificar un concepto que di muy a la pasada. ¿Por qué la obsesión por la vacuna? Está bien la urgencia, está bien la necesidad, pero hay otra serie de tratamientos alternativos que profesionales médicos convencionales, alópatas como les dicen o no, han probado que tienen eficacia hasta que vengan las vacunas de las dosis que se dicen, que de paso
No tuvieron el tiempo de estudios que normalmente tienen, se saltaron una serie de requisitos legales. Ah, sí, cierto, hubo más plata, más tecnología para hacerlo en menos tiempo. No se conocen todavía, simplemente porque no ha habido tiempo suficiente en los pacientes que se han administrado, cuáles pueden ser las reacciones adversas y en qué proporción. Y ¡boom! Todo el mundo por la vacuna. Ok, muchas gracias. Carla. Al regresar retomamos la conversación con la doctora Alexa Zambrano y también con el doctor Francisco Andino, donde me permitiré hacer unas preguntas. Les recuerdo que no votar este 7 de febrero es permitir que otros decidan un destino más que un presidente. Y lo harán por usted. Estamos en vivo, vamos a regresar y son las 21:51. Seguimos con Vera a su manera. 21:56, en 4 minutos integramos a una cadena nacional por orden de la ley. Entonces estén atentos porque haremos un break o paréntesis y retomamos la conversación. Doctora Alexa Zambrano, ya hablamos algo de la estructura, volvamos a la coyuntura que nos llevó a hablar del sistema de salud. ¿Usted quería hacerme alguna precisión sobre el COVAX? Sí, bueno, lo que estaba hablando era en el tema del COVAX, el proyecto que es específicamente de la OMS, y aparte son las gestiones que puede como gobierno conseguir y gestionar la adquisición de vacunas, ¿no? Pero cuando sean gobierno, usted me dice que como opción, el grupo de trabajo que ha formado Borrero está haciendo gestiones. Los acercamientos desde ya, ¿no? Siendo Eso por privados. un lado. ¿Perdón? Siendo privados. Le están parando bola. Estamos haciendo los acercamientos, tocando puertas. No hay gestión, no hay peor gestión que la que no se hace. Pues no les dicen, oye, ustedes no son gobierno, nosotros solo hablamos de laboratorio de Estado. Pero es gestión. Y de hecho, es que lamentablemente si tenemos una mentalidad así, tan puntual o cerrada, no vemos más allá. Por ejemplo, lo que decía el doctor hace un momento y lo retomo, tenemos un sistema de salud fragmentado, que no hay una articulación entre el sector privado y el sector público. La idea entonces es que si ganan ya tienen algo avanzado. Por supuesto. Okay. Entonces nosotros debemos implementar. La propuesta del doctor Borrero es muy clara, es prevención más que curación. La prevención ahorra costos, ahorra el presupuesto. El tema ahora, si estamos enfocándonos en el tema de vacunación, pero también hay que saber y enfatizar que la mascarilla debe de estar de aquí a largo periodo, incluso después de vacunado, porque realmente puede causar una sensación de falsa seguridad. Entonces nosotros tenemos que asegurar como política de Estado la prevención, y ahí incluye también estos temas. ¿Usted también me hizo alguna salvedad o aclaración sobre el COVAX, que es importante? Claro, lo que pasa es que el COVAX es el sistema de compras de vacunas a nivel mundial. Eso tiene que ver con la producción y con las condiciones reales de los países. Eso tiene una organización, por eso que está en la Organización Mundial de la Salud, y al final tiene que ver con la línea de fabricación. ¿Eso lo centraliza la OMS? La OMS la organiza. Y quien gobierna son los países afines. No, quien gobierna es China. La OMS está a los pies de la China, por Dios santo. Le hizo el juego a la China de donde vino este virus y siguió las indicaciones de la China. Y le doy un detalle más. ¿Sabe qué dijo la OMS? ¿Se acuerda que no hay que usar hidroxicloroquina con acitromicina? Bueno, el ministro de Salud replicó la orden y como aquí el comité que armó Nebot lo usó, dieron marcha atrás y dijeron pueden usarlo nomás bajo ciertos lineamientos. ¿Y me hablan de la OMS? Claro, lo que pasa es que la OMS está muy comprometida hoy precisamente con las transnacionales. ¿Sabe quién dirige la OMS? En este momento es el que fue recomendado por ¿Y sabe qué es el africano ese? Sí, lo sé. ¿Y los antecedentes que tiene? Sí, los antecedentes que tiene, lo sé. ¿Y si sabe de salud pública ese individuo? No lo sé. No. Bueno, yo sí lo sé. Entonces lo único que yo sí te puedo decir es que la OMS es como el COE nacional, confusa y aberrante en cada posición. Bien, aquí es la pausa que les dije que tenemos que hacer. Hay una cadena, después las preguntas de Carla. Disculpe que este paréntesis obligatorio por la cadena. Ahora, retomamos la conversación. En la parte final, Carla tiene un par de inquietudes para nuestros invitados. Doctor Andino, ¿qué medidas se deberían tomar con aquellos médicos que han decidido no vacunarse y que podrían a la larga ser riesgoso para los pacientes? Las medidas de bioseguridad y las medidas también de inmunonutrición. Nosotros hemos promulgado que esta es una enfermedad nutricional y al final del camino yo creo que las medidas de bioseguridad y las medidas de inmunonutrición son lo más fundamental para ello.
Ya, doctor, gracias, muchas gracias. Y quisiera por acá también hacerle una pregunta a la doctora. Ustedes van a manejar varios tipos de marcas de vacunas. ¿Cómo se va a controlar que la primera dosis corresponda con la segunda dosis? Si se va a llevar un registro, ¿cómo se lo va a hacer? Y tomando en cuenta que el plan que se tiene ahora, la persona que se vacuna no tiene idea qué vacuna le ponen, sino después de que ha sido ya inyectada. Sí, efectivamente, nosotros tenemos muy claro que para garantizar la calidad de cualquier proceso en el sector de salud y en cualquier ámbito, deben establecerse bien, valga la redundancia, los procesos para ver la trazabilidad de la vacuna y hacer un seguimiento a los pacientes. Nosotros tenemos en la propuesta un sistema informático automático para el ingreso de datos de los pacientes y hacer el seguimiento para que tengan la segunda dosis en el tiempo que es, ¿no? Realmente, y eso creo que es una cosa muy importante, porque el manejo de la información no es tan fidedigna, utilizan bases de datos en Excel y que realmente no se puede ser fácilmente manipulable y a veces no concuerda con la información. Le hago un seguimiento a la pregunta de Carla. ¿Sabe cuál era la preocupación nuestra cuando planificábamos el programa? Que era de ella. Decía, oye, y ahora que no llegaron el resto de vacunas a tiempo, ¿qué hacer con los que tuvieron la primera dosis? ¿Cómo garantizarles cuándo vendrá la segunda? Es que ahí el tema es algo puntual, que es la vigilancia epidemiológica. ¿Quién está haciendo vigilancia a esos pacientes? Pues no hay ni siquiera que hacer vigilancia, doctora. Si no llega la segunda dosis que debe administrarse a los 21 días. Pero por lo mismo tienes que hacerle un seguimiento al paciente que ya ha tenido su primera dosis para saber que apenas llegue, en el momento que llegue, es una persona... O sea, ¿puede ser después de los 21 días? No debería ser en 21 de los 21 días, porque tienes que garantizar la eficacia de la vacuna. Por lo tanto, la precaución debería ser, si llegaron 8.000, no vacunen más de 4.000. Sino que asegura a los que ya tuvieron la primera dosis, ¿no? Y eso se lleva con una articulación, ¿no? Lamentablemente, si no tenemos claras las cosas, pero sí hay que tener conciencia de que hay una transición de un gobierno a otro. Y esa es la propuesta que nosotros queremos como grupo. La otra preocupación la conversábamos también durante la pausa, doctor Andino. ¿Cómo hacer que todos estos elementos no hagan que los ecuatorianos vayan menos a votar el domingo, con una serie de razones que yo entiendo, pero con un peligro mucho peor que el COVID, que es caer en otra equivocación que nos vuelva a poner en la ruta equivocada? Mira, yo creo que voy a hacer una recomendación y apelando al doctor Carrasco de los ortodoxos. Al final, a más de las medidas de bioseguridad, llevar tu pluma, tener tu alcohol, guardar la distancia, toma ivermectina. Ivermectina después del proceso eleccionario, ivermectina a la semana siguiente. Gracias. Gracias a ustedes dos por venir. Nos queda un minuto y es para concluir. Carla. El tema de mañana es Lazo Alternativa Democrática y tendremos aquí en estudio al candidato a la presidencia, Guillermo Lazo. Será la entrevista final, puesto que el viernes comienza el silencio electoral. Mañana Guillermo Lazo en vivo para una serie de inquietudes que ustedes y yo tenemos. Hasta entonces, no olviden que si no votan el 7 de febrero, lo más grave es que permiten que otros decidan por nosotros. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.